No. Bueno, ahí traté de reiniciar todo, vamos a ver si nos llega alguna información. Seguimos sin poder ser visualizadas y desconozco cuál es la razón, estoy tratando de solucionarlo. La verdad que no puedo encontrar la razón, sigo intentando. Pido disculpas a toda la audiencia y sobre todo a quienes están participando, pero me excede, es una cuestión técnica que estoy tratando de dilucidar. Gra, no sé si puedo decirte algo. ¿Puedo o se Dice, escucha? a ver, No. me dicen que aparentemente ahí nos estarían viendo. A ver, Ah, pero yo estoy con eso también. A ver. ok. Sí, Ahí sí. estamos siendo vistas, perfecto. Bueno, nada, mil disculpas y ahora sí, si gustan, le damos el arranque como se merece a esta primera emisión. ¿Ya puedo hablar? Sí, Susana, puedes arrancar. Hola, buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Susana Aguirre Ponce, soy inspectora de Educación de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, dependiente de la Dirección de Psicología Comunitaria y Psicología Social, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Estamos desde el distrito de Berisso en una actividad constituida por una serie de conversatorios que se irán sosteniendo a lo largo de todo el mes de octubre y parte de noviembre, con una frecuencia semanal y que tienen el objetivo de generar espacios de encuentro y de reflexión. Quiero resaltar el trabajo de todos los integrantes del equipo focal, territorial, educativo de emergencia. Graciela Gramigna, Iris Gallo, Sabrina Gutiérrez, Nadia Altonaga, Claudia Piacenti, Paula Cardós, Daniela Piatti, Vanessa Tahuenca, Silvina Purvis, Marianela Ciperca, Mariel Sánchez, Virginia Fernández, María Laura Tirao y Erika Ledo. Todas ellas vienen trabajando muchísimo para que este espacio se concrete. Es una emoción inmensa para mí poder dar ahora y presentarles a nuestra directora de nuestra querida modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Eliana Vázquez, quien estará a cargo de la apertura de estos encuentros. Hola Eliana, ¿cómo estás? Perdón, Eliana, tenés el micrófono apagado. Ahora sí, buenas tardes para todas, para todos. Quisiera enviarles en principio un afectuoso saludo de parte de la Directora General de Cultura y Educación, de Agustina Vila,
y por supuesto de nuestra subsecretaria Claudia Bracci, valorar la iniciativa permanente de la jefatura distrital a cargo de Mario Barrios y de la jefatura de Región 1 a cargo de Verónica Sosa, y destacar fundamentalmente el trabajo en equipo que se observa en el distrito con organismos del Estado Nacional, del Estado Provincial y también, por supuesto, del Estado Municipal. Las mesas de trabajo intersectoriales, en algunos casos barriales, las distintas articulaciones con los organismos municipales son un claro ejemplo de ello, como así también la presencia hoy de Marina Peñalba, directora de Mujer, Género y Diversidad del municipio. Agradecer la invitación a abrir esta serie de encuentros, este ciclo de conversatorios que con gran compromiso y tan amorosamente están organizando la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social del Distrito de Berisso, Susana Aguirre Ponce, quien me acaba de presentar, y nuestro equipo focal territorial educativo de emergencia. Un equipo conformado por 15 compañeras de la modalidad que están trabajando con un criterio de distribución de zonas para cubrir, atender, intervenir y cuidar a todo el distrito de Berisso, como bien saben hacer las estructuras territoriales de la Dirección de Psicología. Quisiera especialmente darle las gracias a Iris Gallo y a Graciela Gramigna, quienes en representación de todo el equipo focal me han invitado a ser parte de una actividad que me convoca por muchísimas cuestiones, entre ellas el cariño que siento por el distrito, que tiene que ver, por supuesto, con historias personales, porque soy ensenadense, así que tengo amigas y amigos que son de Berisso, pero sobre todo porque reconozco en la docencia bericense, perteneciente al sistema educativo provincial, y acá me quiero dar un permiso, particularmente en los equipos de orientación escolar, los equipos interdisciplinarios distritales de inclusión, nuestra inspectora, hoy el equipo focal y por supuesto en nuestras instituciones, los centros educativos complementarios, a compañeras y compañeros con un enorme compromiso por la tarea, compromiso que permite seguir avanzando en la construcción de políticas institucionales e integrales de cuidado, en el marco de prácticas que nos encuentran trabajando de manera colaborativa, cooperativa, buscando modos de traducir en intervenciones pedagógicas el enfoque de la corresponsabilidad, que es desde el cual entendemos que el Estado debe trabajar, sobre todo y mucho más cuando se trata de nuestras infancias y juventudes, considerando además que nuestro trabajo tiene hoy como escenario la pandemia del coronavirus. Trabajar en pandemia implicó la reconfiguración del tiempo y el espacio laboral y por supuesto social. Hablamos de un acontecimiento extraordinario que nos interpeló a la toma de decisiones de política educativa que conlleva aunar fuerzas, optimizar recursos, crear dispositivos para diseñar también creativamente política pública, resignificando saberes, poniéndolos a disposición, desde el reconocimiento de esta experiencia social como parte integrante de la experiencia educativa. Todas nuestras acciones, las líneas de trabajo de todos los niveles y modalidades, tienden a promover y a garantizar el derecho de todas y todos a sostener el vínculo y la continuidad pedagógica, pero también a transitar del mejor modo esta experiencia vital, lo que debe contemplar la atención de distintas cuestiones, entre ellas, por supuesto, las vinculadas con las vulneraciones de derechos, con el sufrimiento subjetivo, situaciones que claramente pudieron verse dolorosamente profundizadas
a partir de las condiciones que instala una pandemia de características mundiales. Allí hay un aporte excepcional que la Dirección de Psicología puede hacer desde la experiencia de trabajo, desde el conocimiento de las comunidades que hacen a la práctica de las estructuras territoriales de la dirección. Para planificar la política educativa en tiempos de pandemia, el sistema educativo debió reconocer o reconocerle a la situación sociosanitaria actual el valor de factor que condiciona e interviene en el universo de las prácticas sociales y entre ellas, por supuesto, las educativas. Por ello, se desplegaron y se siguen desplegando una cantidad de acciones que incluyeron, solo para mencionar algunas, la creación de la plataforma Continuamos Estudiando, programas específicos para la designación de docentes, entrega de módulos alimentarios, cuadernillos impresos, el programa de la Dirección de Psicología llamado Nos Cuidamos y Cuidamos a Quienes Cuidan, que incluyó la creación como uno de los componentes del programa de una estructura territorial que es quien hoy está organizando este conversatorio, que son los equipos focales territoriales educativos de emergencia, con el que cuentan todos los distritos de la provincia. También se realizó desde la Dirección de Psicología un relevamiento provincial que permitió tener información precisa y confiable relacionada con la vinculación pedagógica entre las instituciones y las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y el modo en que esa vinculación se expresa, lo que permite hoy justamente contar con el programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación, el ATR, que fue presentado por nuestra directora general y por el gobernador de la provincia recientemente. Los CEFTE son estructuras creadas para que podamos estar cerca a pesar del aislamiento, a pesar del distanciamiento. La no presencialidad no implica falta de proximidad ni imposibilidad de sentirnos cerca. Para nosotras y para nosotros, la cercanía es una estrategia, pero sobre todo es una decisión política y pedagógica, que se traduce en estar disponibles para las y los otros, pero también en reconocer a esas otras y a esos otros como co-constructores y responsables del acto educativo, que como todas y todos sabemos, es siempre un acto político. Esta cercanía permite y promueve condiciones de encuentro, asumiendo la responsabilidad de acompañar y construir en forma colectiva y democrática las mejores respuestas educativas a las distintas situaciones que se expresan en el escenario escolar y comunitario. Es esa cercanía la que nos está permitiendo construir la política pública colectivamente. Entendemos que no hay otra forma de hacerlo. No alcanza con escribir una resolución, una disposición, una comunicación, un memo, todas herramientas a las que estamos acostumbradas en el sistema educativo provincial. Claro que son muchas veces condiciones necesarias, pero no suficiente para que los lineamientos de trabajo se traduzcan en cada territorio en prácticas educativas, y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, tiempos de pandemia. Estamos pensando en la construcción colectiva de política pública. La Dirección de Psicología tiene marcas que hablan de una identidad, esa identidad de la que tantas y tantos nos sentimos orgullosas y orgullosos. La transversalidad, la impronta del trabajo intersectorial y el sostenimiento del enfoque de la corresponsabilidad son algunas de esas marcas. Somos transversales mirando para dentro del sistema educativo. Tenemos equipos de orientación escolar en el nivel inicial, primario, secundario, en técnica y agraria, en adultos y por supuesto en nuestro SEC. Y ya la idea de transversalidad aparece ligada indisolublemente, por decisión política, por supuesto, al principio de la democratización. Si pensamos que conlleva, para el caso de la dirección, una distribución al interior del sistema de estructuras territoriales que potencia las definiciones y las líneas de trabajo de los niveles, que siempre son construidas colectivamente con las modalidades a partir de definiciones
generales de la Subsecretaría de Educación y de los lineamientos provinciales de política educativa. Esa transversalidad hace que conversatorios como el que se inicia hoy adquiera tanta relevancia, porque contamos con una mirada sobre todo el sistema, sobre las distintas situaciones que atraviesan a todos los niveles y a todas las modalidades. Nuestra práctica educativa se inscribe en un proceso colectivo y pensarlo de ese modo nos lleva a afirmar que somos parte de un proyecto educativo inscrito en un proyecto político provincial y nacional. Un proyecto nacional y provincial que cree en el Estado, que asume la responsabilidad de ser un Estado que cuida la vida, que protege a quienes más lo necesitan y así nos protege a todas y a todos. Creemos profundamente en la defensa de la democracia, en los derechos sociales que supimos conseguir, en la justicia social. ¿Y cómo no pensar en la justicia social estando en Berisso a días del 17 de octubre? Otra de las características de la dirección que claramente hacen una definición política y pedagógica inscripta en un proyecto educativo que incluye a todas y a todos y que mencioné hace un momento, es la impronta del trabajo intersectorial. Desde el paradigma de la psicología comunitaria y la pedagogía social, un eje central para plasmar los abordajes que desplegamos es el trabajo intersectorial, el trabajo con el otro, lo que implica considerar la mirada de otras direcciones, de otras instituciones, organismos, actores sociales, con los que nos complementamos, con quienes articulamos en un trabajo desde el enfoque de la corresponsabilidad. Los conversatorios que se inician el día de hoy también hablan de algo del orden de la identidad de la dirección de modalidad. Nos animamos a hablar de lo que nos ocupa y nos preocupa. Pensamos que es importante que reflexionemos sobre la educación sexual integral, sobre el enfoque de género, sobre las violencias de género, sobre el enfoque de los derechos humanos, sobre la dimensión sociocomunitaria del trabajo educativo, entre tantos temas que van a recorrerse. Y esa reflexión incluye problematizar cómo esos temas tienen expresiones en la escuela y cómo queremos que se expresen traducidos en prácticas institucionales que incluyan los enfoques de derecho, de género e interseccional que se constituyen como irrenunciables para trabajar desde las intervenciones de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. No es casualidad que el EFTE del distrito y Susana, claro, hayan pensado en estos temas para trabajar en los distintos conversatorios. Estos temas incluyen esos enfoques tan presentes en los lineamientos de gestión de esta modalidad, que son justamente los que nos permiten interrogar las prácticas escolares, desnaturalizarlas, problematizarlas, desandarlas para avanzar en un sentido amplio en la emancipación de la experiencia social que siempre tiene una traducción en la institución educativa. El género, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas en intersecciones múltiples y simultáneas que hablan de su integralidad y complejidad histórico-social. No se es pobre porque no te esforzaste lo suficiente, o no es que no pudiste terminar la escuela porque no pusiste la energía que debías poner, o no es que nos va bien solo por mérito personal. Eso lo sostienen otras posiciones políticas e ideológicas. Para nosotras y para nosotros, en este gobierno provincial, la desigualdad, injusticia o vulneración de derechos también tienen una múltiple referencia a los distintos sistemas de diferenciación social y avanzamos en sostener perspectivas que nos permiten pensar y pensarnos éticamente como iguales desde los derechos sin desconocer las desventajas reales de distintos sectores o colectivos con quienes el Estado tiene una deuda. Estos temas y tantos otros van a ser abordados desde los distintos conversatorios que se han organizado. Y conversar sobre temas que nos ocupan y que hacen a nuestra tarea nos da la posibilidad de encontrarnos,
reencontrarnos, acompañarnos como una de las prácticas más amorosas que desplegamos las y los docentes. Nos acompañamos a nuestras y a nuestros estudiantes, a las familias, estamos en comunidad y aportamos al hacer en comunidad de prácticas. Yo quiero felicitarlas por la iniciativa. No es sencillo. Sabemos del cansancio, sabemos de lo difícil de la tarea, las distintas situaciones a las que nos ha enfrentado la pandemia, la reconfiguración del tiempo y del espacio laboral, la virtualidad y las condiciones materiales y simbólicas de nuestras comunidades que claramente condicionan en muchas ocasiones los procesos de enseñanza y de aprendizaje. A pesar de todo, ahí están, cada una y cada uno de ustedes, asumiendo la decisión política, ética y pedagógica de construir las mejores respuestas posibles y también de darse y darnos aire, de detenernos a revisar, a reflexionar, a pensar nuestra práctica. No hay palabras para agradecer y reconocer tanto trabajo. Es de un enorme valor esta propuesta que además hoy tiene como invitada a una querida y entrañable compañera, orgullosa bericense ella, con quien desde que nos conocimos nos encontramos en el trabajo, en lo ideológico, en lo político y en la pelea por hacer de esta nuestra sociedad una sociedad más igualitaria, más justa. Hablo de nuestra querida Flavia Delmas, a quien las compañeras que me sucederán en la palabra presentarán como corresponde. De mi parte, nada más, augurar una hermosa jornada de trabajo, agradecer profundamente la invitación, una invitación que me llenó de alegría. Me encanta estar hoy en el día de hoy acompañándolas y mandarles a todas y a todos un abrazo afectuoso, mucha fuerza para el trabajo, mucha fuerza para los desafíos que se nos vienen y a seguir apostando por una educación pública, popular y democrática como lo hacemos cada día de nuestro trabajo. Abrazo para todas y para todos y excelente jornada la del día de hoy y todas las que vengan. Muchísimas gracias, Eliana, por estas impecables palabras. Y como dijo Eliana, no podemos pensarnos si no es en construcción con nosotros, ¿no? No podemos pensarnos sin estar en la misma línea de trabajo, ¿no? Convencidos que lo que estamos haciendo está enmarcado en las líneas de trabajo del Estado. Hay un posicionamiento político, ético e ideológico. Damos ahora la palabra a la directora de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, Marina Peñalba, quien va a presentar a Flavia Delmas. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que agradecer y celebrar estos espacios, concuerdo totalmente con lo que planteó Eliana y Susana, tener estos espacios para poder pensar y repensar aquellas situaciones con las que nos encontramos a diario y atravesamos desde distintas perspectivas, de distintos roles, pero que hoy nos aboca a una temática de la que nadie puede estar exento y de la que nadie puede no tratar de abordarla con la mayor seriedad que el caso amerita, ¿sí? Así que por eso, bueno, hoy me acompaña mi compañera Solange Adami. Ella es coordinadora de violencias por razones de género dentro de la dirección, dentro de la Municipalidad de Berisso, y queremos, bueno, presentar a Flavia Delmas. Ella es subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que adelante, Flavia, y después va a haber un espacio para preguntas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por las palabras tan lindas, Eli. Y gracias también a las compañeras, tanto a Susana como a Marina, que me convocaron para venir a conversar acá con ustedes. Estoy en Berisso en este momento. Yo soy adoptada por Berisso y la verdad que es el lugar en el mundo que elijo. Bueno, hablar de las violencias, ¿no? Es un
este es un tiempo en donde el tema lamentablemente está como muy en la agenda política y pública, porque este aislamiento social preventivo y obligatorio en el que nos encontramos vino a reafirmar uno de los componentes, yo diría que el componente base de la violencia, que es el del aislamiento. Entonces es muy importante que tengamos estos espacios de reflexión para lograr comprender un poco esta problemática y para ver también cuáles son las herramientas con las cuales la enfrentamos y ojalá algún día logremos erradicarla. Yo pensaba en esta charla por dónde comenzar, ¿no? Porque nuestro país tiene una larga historia y experiencia en relación al trabajo, sobre todo de violencia familiar, en principio, doméstica, más tarde. Pero vieron que cuando me presentó recién Marina, dijo subsecretaria de Políticas contra las Violencias, y le agregó la S, por razones de género. Entonces ya se amplía el panorama, se amplía nuestro mapa de violencias y estamos hablando de distintos tipos de violencias, en primer lugar, y después de violencias por razones de género. Es decir, circunscribimos a los tipos estos de violencia en las cuestiones de género. Y ahí, cuando Eli hoy hacía la presentación y hablaba de la interseccionalidad, esta forma de violencia particular, que es por razones de género, se interconecta y dialoga con otras formas de vulneración de derechos. Pero hay que poderla distinguir y hay que saber de qué se trata, porque si no muchas veces, y ahí Marina seguro me va a dar la razón, se confunden las formas de violencia y de repente violencia puede ser cualquier cosa, o situaciones que son de violencia se ven totalmente invisibilizadas. Por lo tanto, distinguir las violencias es un factor fundamental. Yo voy a empezar por comentarles que bueno, en nuestro país, como decía hoy, si bien después de la democracia o con la llegada de la democracia y la venida de muchas de las que estaban en el exilio, trajo el feminismo, y con el feminismo algunas de las discusiones y los debates fundamentales que se estaban dando. En principio, en la agenda estuvo como tema prioritario el de violencia familiar. Y digo que trajeron porque en realidad son debates que desde la década del 70 se venían dando, década que pudo dar a luz, por ejemplo, la Convención CEDAW en 1979 por Naciones Unidas, década que tuvo... por primera vez se enunció en un encuentro que fue encuentro, pero en realidad creo que fue como congreso, donde se juntó el feminismo, se juntaron feministas a hablar de las distintas situaciones que vivían las mujeres en el mundo, y allí fue la primera vez que se enunció el término femicidio por Diane Russell. Digamos, la primera enunciación que hubo para hablar de aquellas muertes por razones de género que sufrían sobre todo las mujeres en todo el mundo. Fíjense, ¿no? Esto que también tiene una característica fundamental del movimiento feminista, que es internacionalista. Digamos, está en todo el mundo porque son derechos vulnerados en todo el mundo. Si bien podemos hablar así en líneas generales, también podemos decir es necesario registrar que esto pasa en todo el mundo, pero ver cuáles son las particularidades en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra localidad. Es muy importante pensar estas problemáticas de manera situada.
Entonces me voy del mundo y me voy acercando más para acá. Y como les decía hoy, cuando llegó la democracia y pudieron volver las compañeras del exilio, este tema se puso en agenda y se producía, por ejemplo, como un texto de los primeros textos, el de Graciela Ferreira, Mujeres Maltratadas, en 1989. Y ahí Graciela Ferreira, en ese libro, cuando inicia el libro, decía algo que va a marcar también a cómo nosotras hablamos hoy por hoy de la violencia en los medios. Ella hablaba del caso de Monzón y de Alicia Muñiz y decía no fue crimen pasional y lo interpretaba como un crimen en el marco de la violencia que en ese momento, como les decía hoy, se llamaba familiar. ¿Por qué hablamos de género? Bueno, hablamos de género porque se trata de lugares desiguales de poder. Y esto, yo creo que si tuviese un marcador en este momento, subrayaría la palabra poder. Estas desigualdades de poder del sistema patriarcal, un sistema compuesto por una estructura de género desigual absolutamente. En esta estructura de género desigual, donde hemos aprendido a lo largo del tiempo que las mujeres podemos hacer tal cosa, los varones pueden hacer tal otra, y las diversidades, en el mejor de los casos, se invisibilizan. Esto se traduce muchas veces en situaciones de violencia que también muchas veces se traducen en daños que son, hoy hablaba Eliana de padecimientos subjetivos, pero también pueden ser daños que tienen que ver con crueldades tan profundas que a veces son irreparables, como la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en estos temas, y ahí también coincido con Eliana, trabajamos a favor de la vida. Trabajamos para salvar vidas, dice nuestra ministra Estela Díaz. Sí, trabajamos para salvar vidas. Y es un trabajo en el que siempre sentís que corres por detrás, ¿no? Porque la realidad es tan difícil que muchas veces pensamos que, y sobre todo cuando vemos algunas estadísticas, que estamos siempre por detrás del problema. Cuando me convocaron y me convocó la ministra a estar en este lugar, en esta subsecretaría, lo primero que intenté y que intento en cada conversación, en cada charla que tengo, es que se comprenda que estamos ante un grave problema social y de derechos humanos. Que se comprenda que este problema tiene alcances políticos profundos y que es un problema que, si ustedes ven en las cifras de femicidios, sobre todo, o feminicidios, de acuerdo a cómo lo quieran nombrar, si vemos en los estudios y en los informes que durante años, yo diría de manera sistemática desde el 2015, y desde el 2002 al 2015 hay estudios hechos en la academia, podemos ver que hay una cifra que es letal, que son de 270 a 300 femicidios anuales en nuestro país. Esa cifra se va sosteniendo año tras año. Entonces, cuando vemos que una cifra de pérdidas de vida, pérdidas por motivos evitables, que acá también está la cuestión, ¿no? Estos son motivos evitables. Se suceden año tras año, estamos hablando de una cuestión, de un problema que es crónico, que es estructural y que, por lo tanto, requiere de un Estado muy presente, así como yo hoy hablaba de la CEDAW en 1979, pero después Belém do Pará, que es otra convención, pero en este caso de la Organización de Estados Americanos en 1994, nos viene a decir lo mismo. El Estado
se tiene que hacer responsable y se tiene que hacer cargo de las violencias por razones de género. Y unos años antes de la Belén do Pará, va a haber otra convención que va a decir lo siguiente. Va a decir que los derechos humanos de las personas se violan tanto afuera de la casa como adentro de la casa. Es decir, en el mundo público, pero también en el mundo privado. Y esto es muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en educación y que ven en sus aulas, ven en los patios, ven ahí muchas veces cómo aparece los signos de la violencia y muchas veces esos signos de la violencia son del ámbito privado que se ven en el ámbito público. Cuando hay violencias, las violencias afectan todo. Me gusta decir que la violencia, y esto no porque me guste, sino porque lo interpreto así, las violencias quiebran las comunidades. Las violencias rompen sentidos. Las violencias sumen en silencios que son muy profundos y son silencios difíciles de romper. ¿Cuál es la respuesta en política pública a una problemática estructural que tiene signos que pueden ser emparentados, si ustedes quieren? Yo hoy hablé que a partir de la llegada de la democracia este tema estuvo en agenda, pero sin lugar a dudas, todo lo que significó la dictadura militar, cívico-militar en nuestro país, alimentó las violencias de nuestra sociedad y quedaron huellas de esas violencias inscriptas en nuestra sociedad. Y es una violencia que, si bien tiene otros signos, es profundamente patriarcal. Es una violencia muy patriarcal. Entonces, esto también lo digo para que vean el grado de complejidad de la que estamos hablando cuando hablamos de violencias, ¿no? Y cómo cada sociedad en particular va a construir determinadas narrativas, relatos y también sentidos de las violencias. Bien, nosotras cuando nos propusieron armar un ministerio, bueno, lo primero que hicimos fue empezar a soñar. Todo lo que ese ministerio tenía que tener, todas aquellas direcciones de línea, direcciones provinciales, subsecretarías que el ministerio tenía que tener, cada una con sus determinadas funciones y misiones. Y a mí que me tocó pensar cómo iba a ser la estructura del área de violencia, lo pensé en tanto proceso. Pensé que, y esto obviamente lo trabajo a partir de la experiencia, ¿no? Que una situación de violencia, que una persona que está en situación de violencia, y fíjense que no estoy diciendo una víctima, sino estoy diciendo una persona que está en situación de violencia, lo primero que hace es buscar, y ojalá siempre suceda así, buscar ayuda, empezar a golpear una puerta, marcar un teléfono y pedir ayuda de manera telefónica, comentarle a una amiga en el mejor de los casos, a alguien de la organización que conoce, digamos, tender ese primer lazo, que se va a convertir, se va a transformar en política pública, en esa primera escucha. Y digo que se va a transformar en política pública en esa primera escucha, porque quienes trabajamos en este tema, si hay un elemento, una herramienta que valoramos, es la de la escucha, el aprender a escuchar. Estamos en sociedades donde no se suele escuchar. Escuchar es poder encontrar en las palabras de la otra persona y poder visualizar en las palabras de la otra persona
lo que la otra persona nos está contando. Y el relato de las violencias, una persona que sufre violencia no tiene un relato armadito, lineal, concatenado, tiene un relato, por el contrario, desordenado. Tiene un relato que por ahí tiene cortes, que pasa de un momento a otro, que tiene olvidos, y también tiene un relato en donde aparecen cuestiones como el pedido de ayuda para que mágicamente se resuelva una situación, porque son situaciones insoportables, son situaciones que la persona necesita que, y lo pongo entre comillas, se la saquemos de encima. Sáquenme de encima esto, vean qué pueden hacer con él. Muchas veces está también ese mito. ¿Qué pueden hacer con él para que él mejore? Y bueno, como les decía, lo primero que pensé o pensamos, porque todo trabajo siempre es colectivo, lo primero que pensamos en esto de pensar el ministerio es la puerta de entrada. En este caso sería la línea 144, que hay personas allí que escuchan. En Berisso puede ser Marina, o puede ser las personas del equipo interdisciplinario, las personas que escuchan, pero también están quienes detectan en las escuelas, y están quienes escuchan, pienso en los equipos de orientación, están quienes escuchan. Desde esa escucha, nosotras en el ministerio lo que hacemos es poder identificar el riesgo en el que está esa persona. Y cuando se identifica el riesgo por una determinada cantidad de indicadores, que yo se los puedo decir algunos rápidamente, pero obviamente que esos indicadores se profundizan luego, que son, por ejemplo, si el sujeto la amenazó de muerte, pero la amenazó de muerte diciéndole paso a paso lo que le iba a hacer, o si tiene armas. De todas maneras, siempre hay que pensar que, por ejemplo, un cuchillo de cocina puede llegar a ser un arma, un martillo puede ser un arma. Digamos que si la amenazó con un machete, si ella está embarazada y él la golpea en el embarazo, si hace muchos años y es una violencia muy crónica y la persona está muy desgastada, muy desvalida psíquicamente. Entonces, en fin, con todo, si hay consumo problemático de sustancias, con todos esos indicadores que se van obteniendo a partir del relato de la persona, es que nosotras podemos identificar si es un caso de alto riesgo, y así pasa al equipo de alto riesgo y casos críticos. Ese equipo, a su vez, está dividido en dos. Un equipo que es de intervención y que trabaja con feminicidios, travesticidios y desapariciones sobre todo, y es un equipo que tiene una articulación muy fuerte con todo lo que es el sector judicial, y otro equipo que es el de seguimiento, que trabaja situaciones de trata, ciberviolencia o violencia por vías electrónicas, entre otros. Y además, obviamente, los casos críticos, toma esta otra área. Así que pensamos, por un lado, el ingreso, por otro lado, el trabajo de los casos de alto riesgo, y después pensamos las salidas. Es decir, como sostenemos acá, desde lo conceptual, que estas víctimas son víctimas porque están en una situación de violencia, pero de esa situación se sale, trabajamos todo el tiempo para la autonomía.
trabajamos, y esta es la tercera parte, para las salidas de la violencia. El programa Comunidades, que es un programa nuevo, es un programa que viene a alimentar sobre todo las salidas de la violencia. Las salidas de la violencia, ¿cómo se sale de la violencia? Se sale primero con la decisión de cortar una situación. Después se sale pudiendo tener algunos elementos. Cada caso, esto parto desde esta base, cada caso es particular. No hay un caso igual al otro, no hay una situación igual a otra situación. Y en esto es muy importante tenerlo presente, porque no hay recetas. Entonces, quienes trabajan en estos temas, en esto que yo decía hoy en un principio de afinar la escucha, tienen que tener esta escucha entrenada, porque puede suceder, y ese es uno de los peligros, que la escucha se aplane, es decir, que perdamos el registro de la otra persona. Cuando perdemos el registro de la otra persona, estamos en problemas. Y cuando digo que todos los casos son diferentes, también estoy diciendo cada caso es complejo. No solo los casos son diferentes, sino que cada caso es complejo. Cada situación es compleja. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante la interseccionalidad. Es decir, que hay situaciones de clase, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo para no dar situaciones, vieron que cuando hay una tentación de dar siempre de los sectores más empobrecidos o de los sectores populares. Bueno, hay situaciones de casos de gente de mucho poder adquisitivo, en donde, y creo que bueno, que hace poco el femicidio en el country que hubo, es uno de esos ejemplos, y también son ejemplos, por ejemplo, yo recuerdo ahora en este momento, se me viene a la memoria el libro de Mariana Carvajal, que tiene la situación de una mujer que autónoma, con un recorrido de vida hecho, con un trabajo en el microcentro porteño, en fin, muy bien posicionada, que conoce a un sujeto, empieza a encontrarse con él, y un día ella llega tarde a una cita por una cuestión laboral, llega 15 minutos tarde, y lo primero que hace él es reventarle el celular contra el piso, y después se disculpa y le compra un nuevo celular. Ella eso lo cuenta en el trabajo y lo interpreta como algo, mirá qué gesto tuvo que me compró un celular, pero no se para en el gesto anterior, que fue que le rompió el celular. Ahí empieza una historia que después va a seguir en años, porque esto, cuando yo pienso en procesos, pienso en procesos largos. Es decir, las situaciones de violencia no se resuelven de un momento para otro, no se resuelven de manera mágica, y hay que trabajarla en proceso, en donde siempre, y acá esto es una regla de oro, siempre la persona que sufre la violencia es la persona que tiene y nos da los elementos para la estrategia de salida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay otra tentación, que es la tentación de construir una receta y decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. Tenés que hacer esto, aquello y lo otro, porque si haces todo esto, vas a salir. Y en realidad cada experiencia es única. Y las recetas, si yo transité por una situación de violencia y creo que la otra persona va a transitar por la misma situación, me equivoco. Va a transitar por su propia experiencia y va a hacer su propio camino. Y esto hay que tenerlo muy presente. Como les decía hoy, cuando hablamos de procesos y cuando hablamos de sujetos, acá no hay que olvidarse, porque fíjense que yo les estuve hablando todo el tiempo de la persona que está en situación de violencia y que está padeciendo la violencia.
Pero hay que hablar del sujeto o los sujetos que son los agresores o los sujetos que ejercen la violencia. Entonces, otra de los trabajos, y hay una dirección en ese sentido, es el trabajo con varones que ejercen violencia. Para eso, en esta dirección, lo primero que se hizo fue un relevamiento que nos encontramos con los pocos dispositivos para trabajar con varones que ejercían violencia había en la provincia de Buenos Aires. Pocos, aislados, y todos trabajando de manera distinta. Así que ese fue el primer trabajito, enlazar todo esto. Después, otro trabajo muy importante, hoy hablaba de poner en agenda que no se trata de un tema menor y que es necesario que se trabaje con los varones que ejercen violencia, que se trabaje la prevención, que se trabaje con los varones que ejercen violencia y que se trabaje con aquellos varones que están cumpliendo una condena por el ejercicio de la violencia. O sea, otra vez volvemos a mirar el mapa completo. No un recorte de la situación, sino el mapa completo. Hoy también tenemos la línea Hablemos, que la está trabajando el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la región La Plata, y que la verdad que viene dando algunos buenos resultados. Vamos a ver cómo continuamos. Hay muchas cosas que se crearon, muchos instrumentos que fueron creados durante la pandemia para dar respuesta, que yo creo que vinieron para quedarse. Alguno de ellos, hoy hablaba de la línea telefónica, nosotras, ni bien llegó el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hicimos fue armar un WhatsApp y un Telegram. Y ahí mismo también no había experiencia. A nivel mundial, dos cosas. Primero, fueron uno de los primeros instrumentos que se crearon, los WhatsApp y los Telegram para comunicación, pero no había protocolos, eran instrumentos que no estaban tomados como parte de una política pública. Ahora, acá, ¿qué pasó? Nosotras, vieron que la primera etapa de aislamiento fue muy cerrada. Nos fuimos al aislamiento de un momento para otro, rápidamente dijimos somos servicio esencial, porque el aislamiento sabemos que es el núcleo de las violencias, aislar a la víctima o a las víctimas, y necesitamos vías de comunicación, armar vías de comunicación, porque además nos pasaba otra cosa. La línea 144, necesitas hablar. Esto es, necesitas que la persona que ejerce violencia no esté en tu casa o no esté en el lugar donde vos estás, porque a veces hay secuestros de personas que no son en el hogar, son en otros espacios. Entonces, el WhatsApp y el Telegram sirvieron para llevar adelante esta comunicación, que si una persona se comunica por el WhatsApp o el Telegram, después puede borrar el mensaje que mandó y aquí no pasó nada, digamos, porque sabemos también que las personas que ejercen violencia suelen revisar los teléfonos de sus víctimas. Bien, otra de las cosas que vimos en el ASPO fue que creció rápidamente las llamadas a los teléfonos, a la línea 144, pero como en un 60% en un principio, después bajó al 30%, y así como crecían las llamadas a la línea telefónica, así decrecía la cantidad de denuncias. Y en lugares como, por ejemplo, voy a poner este ejemplo sencillamente porque es bien gráfico, la OBD de Capital, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. En la Oficina de Violencia de la Corte pasaron de recibir 40 denuncias diarias a recibir 4 denuncias diarias, digamos, fue abismal.
Y cuando eso sucede, lejos de tranquilizarse, quienes trabajamos en estos temas nos preocupamos, porque dijimos, no están pudiendo llegar, no están pudiendo llegar. Y ahí empezamos a trabajar. Esto es como un trabajo, es como de arte, de arquitectura, el enlace de cada una de las partes, los diálogos de cada una de las partes, el importantísimo diálogo con el Ministerio de Seguridad, el importantísimo diálogo para que la comisaría sí o sí le tome la denuncia. Y ahí hubo un trabajo casi de hormiga, que cada una de las mujeres que nos enterábamos que había rebotado en una comisaría, llamar al Ministerio de Seguridad, hablar con la comisaría y que la fueran a buscar a la mujer y que garantizaran que esa mujer pudiera hacer la denuncia. Esto, cuando otra de las cuestiones que pasaron es que vieron que los informes de femicidio y de travesticidios son anuales. Entonces una conoce lo que pasó en el 2020, lo vamos a conocer supuestamente en el principio del 2021. Bueno, acá con la pandemia empezamos a realizar informes que en algunos semestrales, en el caso de la Procuración, realizó un informe comparativo con los años anteriores y lo que pudimos cotejar es que en abril se habían disparado los femicidios, mientras que el año pasado habían habido 3 femicidios en el mes de abril, este año hubo 12 femicidios en el mes de abril. Entonces, abril, yo hago con la mano porque es el gráfico del ascenso, de marzo, que estaban en una situación estable en relación a los años anteriores, abril y mayo se despegaron. Ahora estamos volviendo otra vez, junio, julio, agosto, septiembre, vuelve a estar, sobre todo los últimos meses, en la misma cantidad de femicidios que el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense lo que estoy viendo como aliciente, que estamos disminuyendo. Nosotras que estamos disminuyendo para estar en la misma cantidad que el año pasado. Nosotras lo que tenemos que lograr es que esto se reduzca, o sea, que el año que viene podamos decir hay reducción de femicidios, hay reducción de travesticidios. También otro dato importante, los travesticidios que hubo este año fueron todos en situación de prostitución. Entonces eso, cuando hablo de las violencias, estoy abriendo un paraguas bastante más grande que lo que es la violencia doméstica y que nos habla de una complejidad social también mucho más importante, sin perder nunca de vista que en estos feminicidios de los que hablamos, la mayoría son adentro del hogar. Y cuando hacemos estudios de intentos de femicidios, también nos encontramos con que la mayoría de esos intentos de femicidios han sido en el hogar. Y este es un estudio que hicimos recientemente. Ustedes, yo no sé bien cómo estoy con el tiempo, si tengo que ir cerrando, ustedes me marcan, me hacen alguna seña o algo así. Porque yo me entusiasmo y hablo. Vamos perfecto, Flavia. Muchísimas gracias. Bueno, otra de las direcciones que armamos fue la Dirección Provincial de Investigación. Y en esta, ¿por qué una Dirección Provincial de Investigación? Porque necesitamos tener a ciencia cierta o lo más certeramente posible cuál es el mapa de la violencia o cuáles son los mapas de las violencias en la provincia de Buenos Aires. Hasta el año pasado no eran públicos los datos, no se daban a conocer los datos de la materia con la que se trabajaba. Para nosotras hemos cambiado absolutamente el paradigma en ese sentido, porque nos fuimos hacia el otro lado. Nosotras tenemos no solamente que dar a conocer datos, sino tenemos que hacer lectura de esos datos
Y tenemos que hacer lecturas cuantitativas y también lecturas cualitativas, porque tenemos que poder dar explicación a lo que está sucediendo, a lo que está pasando. Si nosotras decimos, estamos ante un grave problema social y de derechos humanos que impacta en lo político, que impacta en lo educativo, que impacta en lo laboral, que impacta en lo mediático, que impacta en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida, entonces nosotras necesitamos conocer en profundidad de qué estamos hablando. Así que una de nuestras tareas es trabajar con datos. Y es trabajar con datos e información que nos viene no solamente del dato duro, qué cantidad de esto. Cuando vieron que generalmente cuando se lee el feminicidio, se lee el dato duro, 270, 105 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotras necesitamos saber más, necesitamos saber en qué circunstancias, quiénes eran los agresores, qué había pasado con esos agresores, si se habían hecho denuncias o no, si se había trabajado cada uno de esos casos en articulación con otros organismos, porque acá, y esto es algo también importante para remarcar, cuando nosotras creamos el ministerio y antes había un instituto de las mujeres, bueno, ese instituto quedó desarmado o desintegrado o digamos, fue reemplazado por el ministerio. Y este instituto, que era como una dirección provincial, o sea, fíjense, cambiamos desde una dirección provincial, que la gestión anterior era la jerarquía que lo tenía, a un ministerio. Gran modificación hubo. Cuando trabajaban situaciones de violencia, el equipo de seguimiento, que se llamaba así, lo que hacía era conectarse con la mujer. La llamaba a la mujer, 1, 2, no me contestó, bueno, qué pena. Ahora lo que hacemos es conectarnos con los municipios, o sea, es conectarnos con Marina, es rastrear la historia de la persona, las cartas de llamada, que así se llama el instrumento en donde vamos cargando cada una de las veces que esa persona se comunica con nosotras, las cartas de llamada, la historia de la persona, pero además partimos de la base que esta problemática se resuelve en territorio. Digamos que necesita de acompañamientos situados. Y que así como hablamos de esa gran complejidad que tienen cada uno de los casos, se requiere de dispositivos que den cuenta de esto. Y acá hoy Eliana mencionó el 17 de octubre, y yo con todo respeto voy a mencionar que nosotras alentamos a las mesas locales porque creemos que es una forma de comunidad organizada. Una comunidad que se hace cargo del problema, que dice, nos hacemos cargo de este problema y tenemos acá todas estas instituciones que trabajan en esta problemática, tenemos además estas organizaciones que trabajan en esta problemática, que están preocupadas por esta problemática, y las vamos a juntar, las vamos a sentar y vamos a producir política pública. Esto también es muy importante. Berisso tiene su mesa local. Marina ahí está al frente de la mesa local de Berisso. Y en las mesas locales, que en la provincia, en este momento, ya estamos cerca de las 135. Creo que vamos por las 110, 115, por ahí andaremos. Pero nos resulta absolutamente estratégico que cada municipio tenga esa mesa donde se discuta no el caso a caso, porque el caso a caso es lo interminable, sino cómo se articulan las distintas organizaciones e instituciones para que no haya superposición,
¿Cómo trabajamos para que no haya revictimización? ¿Cómo donde empieza uno, por ejemplo, yo pienso, ¿no?, en la docente que está en soledad en su aula, habla con la directora habla con la inspectora, y la inspectora dice, bueno, necesito sí o sí hablar con la directora de género de la municipalidad. O la directora del colegio dice, necesito hablar con la directora de género de la municipalidad. Y ahí se empieza a hacer el caminito. De ya que además de pensar y de ver esto de las mesas locales forman parte del sistema integrado de políticas públicas contra las violencias. Yo les decía, si tuviese un esquema, el sistema integrado es todo. Tiene una mesa intersectorial provincial, que hace poco tuvimos la primera reunión después de años y años de no reunirse, una mesa provincial intersectorial que fue creada por la reglamentación de la ley 12.569, la crea en su artículo 20, y esa mesa a su vez se alimenta de las mesas locales municipales, o que en cada municipio, no voy a decir municipales porque se va a entender que la crea el municipio y en realidad es como un resorte que acompaña a la labor municipal, pero no es parte total del municipio. Y por ejemplo, está el fondo de emergencia que alimenta a la mesa local. Es un fondo humilde, pero que para algunas cosas alcanza, como por ejemplo para situaciones de emergencia. Entonces, que también es un fondo que de este ministerio, y ha conveniado la ministra Estela Díaz, lo convenió con Fabián Cagliari, con el intendente. O sea, se piensa este sistema integrado con distintos dispositivos. Por un lado, las mesas locales. De las mesas locales tiene que haber diálogo con los dispositivos de varones, tiene que haber diálogo con los grupos de ayuda mutua, tan importantes los grupos de ayuda mutua y que tan pocas veces se visualizan y se arman. ¿Qué son los grupos de ayuda mutua? Los espacios para la reflexión de las mujeres o de las travestis, transexuales, lesbianas que están en las salidas de las violencias. Los espacios para juntarse a hablar y fortalecerse en las salidas de las violencias. Son espacios colectivos. Estamos hablando acá de tramas, de como si fuese una gran dendrita que se va alimentando y retroalimentando y en donde estamos todas y todos comprometidos. Cuando hoy hablaba, Eliana hacía referencia de la educación sexual integral, si hay una ley y una política pública que viene a dar cuenta de la prevención y de la detección temprana, es la educación sexual integral, sin lugar a dudas. Después de años de militancia, de militancia en esta temática, que siempre decíamos en los grupos feministas que trabajábamos las violencias, decíamos, hay que decir que hay que empezar desde la más temprana edad, porque es desde la más temprana edad donde nos formamos y formamos nuestras ideas de la vida y cómo comunicarnos y cómo manifestar nuestro afecto, cómo manifestar nuestra bronca, cómo relacionarnos con los demás. Cuando se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral, vino a coronar esto, vino a coronar esta idea. La Ley de Educación Sexual Integral es fundamental, es necesaria, tenemos que aplicarla de manera, como decía Ileana, transversal, en no solamente en todas las materias, sino en todos los niveles educativos, en todas las currículas. Yo, la verdad,
como verán, aliento muchísimo a educación sexual integral, porque creo que es la que nos va a permitir visualizar algunas situaciones y que detener algunas situaciones también de violencia que tanto sufrimiento causan, ¿no? Así que, como verán, hice como un gran repaso de líneas de trabajo, de dónde estamos situadas en relación a cómo pensamos las violencias y cuáles son las políticas públicas. Y hace poquito escuché al intendente vecino, a Mario Seco de Ensenada, decir: venimos de 4 años de pandemia y es un año más de pandemia, por los estragos que causó el macrismo. Realmente venimos de situaciones donde vimos por un lado, cuando llegamos a crear este ministerio, nos encontramos con un instituto absolutamente destruido porque desfinanciado, sin política pública, sin una propuesta territorial, y bueno, desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con esta situación tan compleja que se nos presentó, como es la de la pandemia, tan difícil, que nos presenta además cambios todo el tiempo que nos interpelan y nos desafían para buscar respuestas en políticas públicas que estén acorde a las situaciones. Me gustaría también comentarles lo difícil y lo trabajoso que es, pero que venimos haciéndolo caso a caso, compañera a compañera, los traslados de una mujer, generalmente con más de una hija o hijo, que están en situación de violencia y que por una cuestión de salvaguardar su vida, pero también de comenzar una vida sin violencia, necesitan irse a otro lugar. Y nosotras, hoy por hoy, venimos garantizando, son más de 100 casos que ya hemos garantizado, no solamente traslados dentro de la provincia de Buenos Aires, sino traslados hacia otras provincias y también algunos traslados a países vecinos. Todo esto con un gran esfuerzo en el medio de la más difícil situación que hayamos podido vivir como sociedad y como mundo, creo yo. No creo yo, sino que lo demuestra la situación actual. Y bueno, aquí estamos remándola, proponiendo siempre mayor profundidad en las políticas y llevando adelante política pública para que haya un Estado presente. Nosotras hablamos de Estado presente y de un compromiso, porque la verdad que podemos hacer escucha descomprometida, podemos ejercer una función de manera descomprometida. Necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos personas muy comprometidas, que estén comprometidas y solidarias, para poder dar las respuestas acordes al momento que se está viviendo. Como decía, hay que pensar de manera situada y hay que trabajar de manera situada. Es en territorio donde esto se resuelve, es en territorio. Por eso toda nuestra energía está puesta en fortalecer los equipos territoriales, toda nuestra energía está puesta en que haya organización en cada uno de los municipios y en que se fortalezcan aquellos espacios que vienen trabajando denodadamente por algún día poder decir: hemos erradicado la violencia en la provincia de Buenos Aires, para decir el espacio que en este momento nos toca gobernar, ¿no? Así que bueno, yo dejaría acá y quedo abierta a preguntas. Bueno, gracias Flavia, la verdad es que fuiste muy clara, muy precisa al hablar. Sé que también sos docente, así que calculo que también compartirás con nosotras la importancia que tiene la pregunta
¿no? En cuanto a seguir construyendo saberes y poder reafirmar o confirmar o modificar nuestros saberes previos. Así que mientras las compañeras se animan a hacer alguna pregunta, yo voy a empezar con una. Algo que hiciste referencia durante todo el conversatorio fue a la importancia de la escucha. La escucha no solamente a la mujer que está padeciendo, sino la escucha al varón, ¿no? Algo que nos llamó la atención, que a mí personalmente me llama la atención, es el espacio que se le otorga dentro del Ministerio de Mujer, de Género y Diversidad a la masculinidad. Entonces, en realidad mi pregunta tiene que ver con esto, digamos, ¿qué importancia, qué lugar, cuál es la clave, qué es lo que se persigue a darle al hombre un espacio de escucha y a interrogarnos y a problematizar la masculinidad? No sé si se entendió. Perfectamente, sí. Bueno, sí, es una pregunta muy importante esa, porque nosotras durante años también, así como les comentaba hoy, algunas cuestiones en relación a la ESI que se venía pensando, también durante años dijimos, bueno, de los varones que se ocupen otros, porque, a ver, nosotras nos ocupábamos de las mujeres en principio, después con el movimiento de la diversidad sexual podemos ampliar a mujeres y cuerpos disidentes o mujeres y LGTBI más, digamos, ahí se amplía y ahí también hay un movimiento. Fíjense cuántos movimientos de sentido, ¿no? Y en relación a varones, hubo un gran movimiento de sentido y creo que en esto, el 2015, que es como una fecha histórica de quiebre, se produce un hito ahí porque bueno, la gran movilización demuestra que, y puede, otra vez voy a hablar de poner en agenda, pero es muy importante esto, poner en agenda un problema. Y entre cuando empezamos a ver que no íbamos a solucionar nada si solamente trabajábamos con las mujeres, que se estaba dejando de lado a los varones, y que si bien yo el primer grupo de varones que conocí fue hace 15 años atrás, pero hace más o menos unos 20 años que se viene trabajando en grupos de varones. Estamos hablando de problemas que son problemas sociales y culturales, que tienen que ver con cómo nos relacionamos las personas y qué sentido construimos en estas relaciones, cómo entendemos nuestra forma de construcción de una relación amorosa, por ejemplo. Y como de base hay una cuestión cultural, es posible los desplazamientos, es decir, podemos transformarnos como personas. Nosotras no somos las mismas personas que hace algún tiempo seguramente, pero también nosotras podemos, todas las personas que nos están escuchando, pueden modificar sus costumbres, sus gustos, sus formas de entender la vida y también sus formas de relacionarse y de llevar adelante estas relaciones. Nosotras apostamos a que realmente no hayan más masculinidades trágicas. Esto que marca Néstor Artiñano, ¿no? El decano de la Facultad de Trabajo Social. Él habla de masculinidades trágicas. Aquellas masculinidades que además de ser hegemónicas, se expresan en la tragedia. Y digo hegemónicas porque son las masculinidades que gozan del privilegio que la sociedad les ha dado de ser varones. Vieron que cuando decimos los privilegios, bueno, el varón heterosexual, pudiente, blanco, porque también hay una cuestión de racialidad, pero bueno, en realidad la división sexogenérica de nuestra sociedad nos marca que hay unos que tienen más derechos que otras. Lo podemos ver hasta en las leyes esto, y creo que en las leyes es el lugar donde mejor se ve, ¿no?
quién pudo votar por primera vez y quién pudo tener una herencia por primera vez y quiénes no pudimos y quiénes no tuvimos derechos sociales durante décadas y tuvimos que luchar por nuestros derechos civiles, por ejemplo. En fin, estas desigualdades, estas diferencias pueden ser modificadas. Pueden haber corrimientos, pueden haber deconstrucciones, lo que hoy se llama deconstrucción, revisarse, deconstruirse y ser otro. Apostamos a eso. Apostamos a eso en cuanto, volvemos a la educación sexual integral, poder revisar en la educación los lugares, en una educación que además, como todas nuestras ciencias, son pensadas desde lo masculino. Entonces poder ponerse, y fíjense, yo tengo esos gruesos anteojos de género, poder ponerse los anteojos de género, esto es poder visualizar esos mecanismos de poder desiguales que forman estructuras sociales arraigadísimas, arcaicas de sentido, y que después ese sentido, que está formado por esas estructuras de poder, se va replicando de generación en generación, y realmente es lo que nos condena. Nosotras podemos, y creo que apostamos a eso, a realizar cambios profundos y a apostar a que los varones encuentren otras formas de relacionamiento que no sea el poder ejercido a través de la fuerza el que prime, y que bueno, que podamos revisar nuestros sentires, nuestras formas de afecto, nuestras prácticas, los lugares de las otras personas, que realmente se puede revisar eso. Y creemos que, yo espero que terminemos la gestión con grupos dedicados al trabajo con varones que ejercen violencia en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Espero que sea así, y también, porque fíjense, cuando uno de los últimos actos presenciales que tuvimos del Ministerio fue la reglamentación de la ley de licencias por violencia, la ley de licencias destinada a mujeres que han sufrido o sufren violencia por razones de género, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue, y estamos en ese proceso, armar equipos interdisciplinarios en los distintos ministerios. Y otra de las cosas que vamos a hacer es crear un equipo para varones, digamos, porque si no, al varón que ejerció violencia, desde una mirada punitivista, ¿qué queda por hacer? ¿Mandarlo preso? ¿Todos los casos son para que el varón esté preso? ¿Qué pasa con aquellos casos que no son para que el varón esté preso? ¿Qué hacemos? ¿Lo despiden del trabajo? ¿Lo esconden atrás de algo durante un tiempo? Digamos, ¿qué se hace con ese varón? Bueno, lo que hacemos es trabajar la subjetividad. Trabajamos la subjetividad y apostamos a los desplazamientos y a las nuevas construcciones de sentido. Si no, digamos, si no pensáramos que una sociedad puede ser más igualitaria, que una sociedad puede ser más justa, yo creo que ese es el gran objetivo de gobierno, sociedades más igualitarias y justas, con distribuciones igualitarias en todos los casos, desde la riqueza hasta esto, hasta el poder. Vamos a distribuir equitativamente. De esto se trata. Muy bien, de eso se trata también lo que decías respecto al... Porque acá algunas compañeras preguntan cómo sería esto del cambio de sentido, la desconstrucción, pero creo que lo respondiste, tiene que ver con esto, ¿no? Con distintas maneras de poder pensarse varón, no hay una única masculinidad, sino otras masculinidades posibles. Y es como cuando pensamos si hay una forma de ser mujer.
Y vieron que supuestamente cuando sos mujer, y si me guío por las películas yankees, sos mujer cuando te casás y ahí ya sos re feliz, y después cuando sos mujer plena cuando tenés hijas o hijos. Y en realidad no, vos hay miles de formas. Mujer, decía Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se llega a serlo. Y vos te construís como mujer y te definís así como te construís como travesti y te definís como tal o como transexual o como intersexual. Digamos, nos vamos construyendo. Y en esto de ir construyéndonos es donde también nos podemos deconstruir. Porque ¿qué pasa cuando en la construcción de esa subjetividad y de ese ser varón es un varón que ejerce violencia y que entiende que la forma del ejercicio de su masculinidad es la violencia? Y que en esa violencia la otra persona o las otras personas dejan de ser sujetos de derecho para ser objetos, para ser tratados como si fuesen cosas. Ahí me parece que es donde, a esa interpelación es a la que vamos. Sí, totalmente. Flavia, ¿podrías ampliarnos un poquito esta idea del espacio de ayuda mutua? El grupo de ayuda mutua. Sí, los grupos de ayuda mutua son grupos que yo no sé si ustedes vieron, por ahí la recuerdan, una propaganda que hubo en el gobierno de Cristina Fernández que se llamaba el ovillo de lana, y que había un grupo de mujeres, había una que coordinaba y se iban pasando un ovillo de lana, y ese ovillo de lana iba formando una determinada figura, y después ellas recordaban cada una qué le había dicho la persona que había ejercido violencia contra ellas, qué les había pasado y cómo le había cortado los lazos de sus afectos. Y la coordinadora con una tijerita, cada vez que contaban, iba cortando esos hilos que forman la trama o la red que nos sostiene como sujetas, ¿no? Y como sujetos. El grupo de ayuda mutua sirve para, y la función del grupo de ayuda mutua son los espacios, yo digo, de reflexión, de trabajo, no del caso particular. O sea, yo no voy al grupo de ayuda mutua a hablar de la violación que tuve, de la violencia sexual que ejercieron contra mí, o de las múltiples formas de violencia a las que fui sometida, sino que voy a hablar de algo, de temáticas comunes entre todas, temáticas que nos permitan reflexionar e ir más allá, y que nos permitan también poder construir nuestras autonomías e ir acompañándonos en los procesos de salidas. La verdad que yo apuesto mucho más en el proceso de salida a los grupos de ayuda mutua que a las terapias individuales. A veces son necesarias las dos y van dialogando las dos, pero la verdad que los grupos de ayuda mutua, perdón, ¿no? Pero tengo un hijo adolescente que tiene que hacer su tarea y que estaba buscando su carpeta. Los grupos de ayuda mutua son espacios que tienen que ver también con lo que en algún momento fue los espacios de reflexión de los años 70, los grupos de concienciación o reflexión que se les llamó, a donde las mujeres iban para hablar de sus problemáticas y donde también podían visualizar que lo que les pasaba a ellas, había otras que también lo sufrían. Y donde podés ver, porque esto, vieron, las violencias yo hoy hablaba del silencio, del terror, del miedo que queda con algunas cuestiones, y también hay que hablar de las vergüenzas, ¿no? De la vergüenza que da estar en una situación de violencia. ¿Cómo a mí me está pasando esto?
¿Cómo a mí alguien me puede hacer esto? ¿Cómo aquel que yo elegí, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica o la violencia de pareja o expareja, cómo aquel que yo elegí para construir un proyecto de vida me está haciendo esto? Y hay una cuestión ahí también de culpabilizarse, de sentir vergüenza, en fin, algo que con otras se puede desandar, ¿no? Se puede ver que, bueno, que no hay por qué sentir ninguna vergüenza, pero esto no es tan sencillo, hay que trabajarlo. Y los grupos sirven para trabajar estas cuestiones. Sí, sin duda. Bueno, Flavia, la verdad es que te agradecemos muchísimo y que hayas estado hoy con nosotras, con nosotros. Ojalá que sea un encuentro de muchos otros que tengamos como para seguir pensando, porque ha sido muy enriquecedor, así que celebramos muchísimo, muchísimo este encuentro. Agradecemos un montón también a Marina, a Sol, de la dirección, porque, bueno, la verdad es que vienen haciendo un trabajo intersectorial súper interesante. Nosotras desde el equipo focal formamos parte también de la mesa local, así que es muy bueno y muy lindo esto de poder trabajar en red, en forma conjunta, en forma articulada. Nosotras, al igual que ustedes, también esperamos que las mujeres dejen de sufrir y dejen de sufrir violencia, que puedan salir sin miedo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias muchísimas también. Gracias a ustedes. Gracias. A todas las que estuvieron presentes a través del chat, a través del Facebook. Las invitamos el próximo martes a las 13 horas a continuar con estos conversatorios. El próximo martes a las 13 horas vamos a estar charlando un poco más de esto, de poder hablar de la ESI, pero desde el arte y de la literatura, así que quedan todas invitadas. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Compañeras, gracias, Flavia.